Ya faltan 11 minutos para las 2 de la tarde. Estamos de regreso aquí en Noticias en Flash. Está el doctor Jorge Abdo Francis con nosotros. Vamos a platicar con él varios minutos. Buenas tardes, Hugo. ¿Cómo está, don Jorge? Me da gusto recibirlo. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Y se encontró con don Juan José Rodríguez Prats, Así ahí es. en la recepción, ¿verdad? Que nos va a obsequiar su comentario como todos los lunes. Claro. Aquí en el programa se nos hizo una descortesía dejarlo allá solito, lo invitamos aquí. Sí. No, Jorge, yo lo aprecio mucho y lo admiro mucho. A Muchas pesar gracias. de que lo conozco, le tengo aprecio. Yo creo que estamos ante dos personalidades que saben mucho de los diversos temas y que vamos a aprovechar el tiempo porque la radio no nos perdona. Ayer se conmemoraron, se celebraron también los 100 años de la Constitución de 1917, por supuesto, licenciado, y hubo toda una serie de eventos protocolarios también que llaman a la reflexión indudablemente en nuestro país, que sin embargo pues se vive una realidad, y dicen unos, una realidad distinta a la que planeaba la Constitución del 17. Doctor Abdo, ¿qué culpa tiene la Constitución, si es que se le puede endilgar alguna, de lo que nos pasa a los mexicanos? Así quisiera yo comenzar esta plática. Bueno, mira, la Constitución es un cuerpo normativo, no tiene culpa de nada. O sea, es un texto constitucional que tiene fundamentalmente una misión: estructurar jurídica y políticamente a un Estado, en este caso al Estado mexicano, y además integrar a este cuerpo normativo pues las demandas sociales que le dieron origen. Entonces, los culpables de la falta de aplicación de la Constitución, de la ineficacia en algunos casos, de lo que Valadez y otros llaman poesía constitucional, en varios de los artículos, pues son quienes son los responsables de aplicar la Constitución, de interpretar la Constitución, de difundirla, y también, claro, los ciudadanos, que no han tenido, digamos, los elementos necesarios o no han querido tenerlos para hacer exigibles sus derechos, para hacer valer sus derechos, para entender que la única forma de que un cuerpo normativo de esta índole, de esta naturaleza, se cumpla, es cuando los ciudadanos son realmente eso, ciudadanos. Justamente la república se nutre del concepto de ciudadanía, y para ser un ciudadano de la república tú tienes que saber cuáles son los elementos fundamentales que rigen la vida institucional de un determinado país, y en consecuencia hacer que estos se cumplan. ¿Qué ha pasado? Tenemos un régimen en general de complicidades mutuas entre ciudadanos y gobierno, entre ciudadanos y partidos políticos, entre ciudadanos y actores fundamentales del poder. Entonces la permisividad ha hecho de que en algunos casos, por ejemplo, artículos constitucionales muy importantes se queden ahí. Nosotros, cuando vemos el debate que se está dando ahora de que si se debe hacer una nueva Constitución o no, me parece que es un debate inútil. Ya tenemos una nueva Constitución. Se ha ido formando. Sí, pues, no de facto, no, pues eso no. Se ha ido formando de acuerdo al procedimiento que la propia Constitución establece. Hay un procedimiento muy específico que determina de qué manera se tiene que reformar una Constitución, y se ha dado. ¿Qué ha pasado? A partir de 77 aproximadamente, del siglo pasado, ¿verdad? La incorporación de la reforma política electoral, muy importante de ese tiempo, al cuerpo normativo, determinó un cambio en el rumbo del país, que se va a consolidar 20 años después, en 1997. Eso fue muy importante, sí, nada más que la alternancia que va a venir en 2000 y la pluralidad en el Congreso trajo un factor que antes no existía, por la concentración del poder en el presidente de la República, y que de alguna manera el régimen presidencial era un tanto cuanto autoritario, digamos así, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese factor? La desconfianza. Entonces se dijo, bueno, para que los acuerdos políticos realmente sean válidos, hay que llevarlos a la Constitución. Para que las cosas que nosotros integremos y los que nosotros pues logremos hacer en beneficio del país realmente tengan vigencia, validez y se cumplan, hay que llevarlos a la Constitución. Y entonces la Constitución se convirtió en un cuerpo normativo que incluso tiene hasta los minutos que debe contener un spot en materia electoral, lo cual es absurdo. Para eso estaba la ley reglamentaria, ¿no? Por supuesto. Entonces pasamos de una Constitución de 1917, pues digamos,
breve en cierta forma, hoy es 3 veces mayor, abigarrada, heterogénea, barroca, contradictoria, disfuncional en muchos casos, ¿verdad? Entonces, pero eso no es culpa de la Constitución, Hugo, que fue tu planteamiento original. Sí. Eso es culpa de quienes han provocado ese fenómeno en la Constitución. Y lo plantea así para llegar hasta donde usted nos llevó. Sí. O sea, efectivamente es el hombre, el legislador, el gobernante, los ciudadanos, los que tenemos a la Constitución como la tenemos. Es. Entonces, ahora, ¿qué hacer? Porque, bueno, estamos en un momento en el cual tenemos que decidir 100 años después, ¿qué hacemos? Pues, bueno, yo creo que el Instituto de Jurídicas de la UNAM lo ha definido con toda claridad. Entre otras personas, ¿no? Pero los investigadores, Valadez, Fix y otras personas que han trabajado los temas, está muy claro, tenemos que reordenarla, sistematizarla, darle un sentido diferente y, por supuesto, una aportación de Valadez que me parece extraordinaria, es generar un protocolo de escritura de la Constitución, una especie de protocolo legislativo que nos permita que la redacción constitucional sea de un mejor nivel que lo que tenemos en los últimos años. O sea, eso es importantísimo. Si tú revisas la Constitución de 1917, verás que de los 218 diputados, el 80% más o menos eran profesionistas, eran personas jóvenes, eran gente ilustrada, que habían leído, que conocían diferentes temas y que enriquecieron muchísimo el debate, cosa que tú leías a un tabasqueño, paisano nuestro, Félix Fulgencio Palavicini, publicó en 2 tomos, están publicados por el Consejo Editorial del Gobierno de Tabasco, por cierto, en los años 80, en una reedición que se hizo en ese momento, los debates de constituyente de 1916 y 1917. O sea, acuérdate que el constituyente fueron 2 meses, diciembre y enero. Inició el 1 de diciembre del 16 y terminó el 31 de enero del 17. Esos son los 2 meses más importantes de la historia política constitucional de nuestro país. Y ahí se da la Constitución. Entonces, tú revisas los planteamientos. Es que Obregón se quedó. No, Obregón no se quedó con nada. Obregón era uno de los menos representados en estos debates, efectivamente, excluyentes, hay que decirlo. Porque ni los villistas ni los zapatistas tuvieron la oportunidad de ser representados ahí. ¿Por qué? Porque la propia convocatoria al Congreso Constituyente determinaba que los enemigos no podían participar, y justamente, bueno, pues los enemigos eran los villistas y los zapatistas. Pero las ideas de ellos sí estuvieron. Pues si no hubiese existido el artículo 123 que tenemos hoy, el artículo 27, el artículo 3, y ojo, el municipio libre, que es un planteamiento de la Convención de Aguascalientes, la soberana Convención Revolucionaria, cuando adopta el sistema parlamentario de gobierno. Hay un momento en la historia de México que tenemos 2 presidentes al mismo tiempo, igual que en el siglo XIX. El presidente Carranza, dirigiendo el gobierno desde Veracruz, adelantándose mucho en materia política, muy hábil, muy inteligente, con las adiciones del Plan de Guadalupe, la ley del 6 de enero del 15, por ejemplo, y la convención con 3 presidentes diferentes, que fueron Eulalio Gutiérrez, luego Roque González Garza y finalmente Francisco Lagos Cházaro. Y en ese planteamiento de la Convención de Aguascalientes o la soberana Convención Revolucionaria se dan las ideas sociales, pero hay un elemento que va a dividir el tema, que es el enfrentamiento que se va a dar luego militar, ideológico y políticamente. La Convención dice, debemos contar con un régimen parlamentario de gobierno porque el régimen presidencial ya está agotado. Antonio Díaz Soto y Gama, uno de los grandes convencionistas, toma la palabra y cita el ejemplo de Juárez, y cita el ejemplo de Díaz, y dice, yo no sé qué tiene la silla presidencial, que una vez que están sentados en ella se marean, y para no caerse, pues se aferran a ella. Está embrujada, dice Soto y Gama. Y entonces tenemos que darle vuelta, dice Soto y Gama, al régimen presidencial y implantar en el país el régimen parlamentario. Si tú revisas el discurso de Carranza, cuando se presenta al Congreso para darle ya entrada a los trabajos del Congreso Constituyente, verás que uno de los párrafos centrales es justamente en contra del sistema parlamentario, descalificando a los diputados y descalificando a los partidos políticos en ese momento. Y yo le quiero preguntar a propósito de los parlamentarios, el asunto está en que ellos, llamados a hacer el contrapeso en los hechos,
pues han sido cómplices también. Vamos a quitarle el término cómplices, han estado de lado la mayoría de las veces del poder que se suponía que deberían vigilar, al que deberían tratar de limitar. Es que hay un problema. Antes, y si vamos a esta constitución otra vez del 17, el debate se daba en el pleno. La deliberación era en el pleno. O sea, abierta al público, transparente, para la historia. Hoy no. Hoy el debate son en las juntas de coordinación política, los acuerdos previos, las comisiones se reúnen, los partidos, los lobistas, se ha puesto de moda el término de los lobistas en nuestro Congreso, aunque no se reconozca, hay mucha gente porque están en el lobby, ¿no? Haciendo lobby legislativo es un término que viene del derecho parlamentario norteamericano fundamentalmente. Que es la idea de que un grupo de personas puedan ir a hablar con los diputados, con los senadores, pues para decirle, mire, esta ley no es conveniente, o si es mejor por esta, ese tipo de cosas, ¿no? Despachos que se presentan, o algunas personas en lo particular. Bueno, en fin, entonces, hoy no, entonces el debate se ha perdido, entonces de repente hay un acuerdo político. Que supera todo. Sí, claro, yo te apoyo con esta reforma, a cambio de que tú apoyes esta. Oye, pero es que mis principios como partido están en contra de la reforma electoral, que dio origen a uno de los errores, me parece a mí, graves que se han cometido, haber afectado el principio de no reelección. O sea, ¿cómo un partido político que viene, cuyo origen es una revolución, que el lema fundamental era sufragio efectivo por un lado, pero por el otro lado no reelección, va a apoyar con el paso del tiempo, ¿verdad?, una reforma que contraviene ese principio? Podemos decir muchas cosas de la Revolución Mexicana, pero que no sé en qué año pudo haber sido su último año. La revolución interrumpida, diría Gili, ¿no? Pero no, ese no es el caso. El caso es que de alguna manera este partido viene de ahí. ¿Cuál es el origen? Partido Nacional Revolucionario, luego Partido de la Revolución Mexicana y el partido que es hoy. Entonces es un principio básico, pero había que sacar la otra reforma. Entonces no tiene el consenso de uno de los partidos fuertes. Y le dice, si yo voy contigo, oye, pero si tú apoyaste esta reforma, ¿qué quiero sacar? Si tú la impulsaste, si tú fuiste el que durante años y años la quiso echar para adelante, sí, pero ahora o me das lo que te estoy pidiendo o no voy. Así no se puede, Hugo. O sea, ese es el problema. Son las 2:02 p.m. Doctor Abdo, vamos a ir a una pausa. Vamos a seguir platicando, por supuesto, de todo esto que nos dice en el marco del centenario de la Constitución del 17. Pero gusto. Tenemos también el comentario de Juan José Rodríguez Prats. No tardamos. 104.1 FM. Enviando señal desde Villahermosa.